Bien, continuamos con el tema de estos proyectos, ¿no? Que busca la oposición, el macrismo ya desde hace mucho tiempo, en sus intentos, en sus reiterados intentos, ¿no? Por flexibilizar las condiciones laborales, ¿no? De los trabajadores. Ya está en comunicación con nosotros nuestra compañera Marcela Leites, ella es abogada, trabaja con temas vinculados al derecho laboral. Así que la saludamos, Fede Flumini y Juancito Cuenca te saludan. ¿Cómo andas, Marce? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por este ratito. Y bueno, queríamos charlar con vos más que nada un poco sobre este tema que viene un poquito olvidado en la agenda mediática ya en las últimas semanas, porque, bueno, no fue una sorpresa, pero sí llamó la atención que el propio macrismo en plena campaña electoral ponga arriba de la mesa un tema tan importante para gran parte de nuestra clase trabajadora, el hecho de querer flexibilizar las condiciones laborales y de plantear abiertamente que van a buscar en el Congreso, por medio de distintos proyectos legislativos, eliminar las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Bueno, preguntarte a vos más o menos qué es lo que se conoce de estos proyectos, qué intenciones tienen, más o menos qué es lo que está proponiendo el macrismo en caso de avanzar este tipo de proyectos en el Parlamento Nacional. Mira, a mí la verdad que no es que, a mí la verdad no me sorprende porque en general todo el tiempo hay desde el sector empresarial una puja por el tema de las indemnizaciones. Entonces, en el contexto en que estamos hoy, en el cual el macrismo necesita sumar más votos, necesita derechizarse porque necesita también sumar votos de distintos espacios que hoy le están restando votos, salen con este tipo de propuestas, toman algunas inclusive propuestas que todo el tiempo ingresan proyectos eh, que hacen que se solicite esto se empiece a proclamar que las indemnizaciones atentan contra la generación de empleo, cuando todos sabemos que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, yo creo que ahí, por un lado, hay una cuestión política, por un lado hay una cuestión legal. Yo creo que, de hecho, no tanto lo legal, hoy me parece que predomina más lo político que lo legal, porque en definitiva un proyecto de este tipo no podría pasar un chequeo de constitucionalidad, porque la realidad es que atenta contra todo el bloque de constitucionalidad, contra los tratados de derechos humanos, que nosotros incorporados en el 2004 a nuestra constitución. Por ende, una vez que si supusiéramos que este tipo de leyes se aprobaría en el Congreso, una vez que se sancione, no pasa a un juzgado por la cuestión de constitucionalidad. Entonces los tipos hacen esta prueba también para ir viendo el humor social y nos tiran esto, cuando en verdad con este tipo de ley lo que nos están diciendo es, bueno, sí, se va a generar más trabajo, porque hoy la sociedad lo que nos está pidiendo es eso, la sociedad necesita más laburo, eso obviamente no se puede esconder, pero tampoco esto es una medida que lo genere. O sea, está comprobado desde el 2003, creo que Cristina, que Néstor asumió el 2003 con un 26% de desocupación, si no me equivoco, 26-29%, y cuando se fue Cristina en el 2015, el porcentaje era de 6% de desocupación. Entonces, no podemos decir y en ningún momento de todos esos años se modificaron las indemnizaciones, todo lo contrario. Entonces, no podemos afirmar eso, es totalmente equivocado. Lo que sí podemos decir es que esto también, obviamente, lo aprovechan los empresarios, porque obviamente estuvieron toda la semana hablando de que los trabajadores son un costo, que es un costo mantenerlo y es un costo despedirlo, cuando si vos tenés un trabajador efectivamente bien registrado, el costo no es tan alto, depende mucho de la antigüedad y depende mucho cómo lo tenés registrado, pero en general
las indemnizaciones en el ámbito privado corresponden a un mes, de sueldo por año trabajado, así que si uno tiene un trabajador bien registrado no tendrías que tener tanto problema, pero bueno, más allá de eso, la cuestión principal es esta, es una cuestión política, y ellos salen con este tipo de planteos, proyectos que no tienen ni pie ni cabeza, y después cuestiones que son casi ridículas, porque si uno se pone a pensar, el proyecto lo que plantea, un poco que lo reflotó un poco Larreta, haciendo referencia esta semana a los fondos que se usan en la construcción, el fondo al que aportan los obreros de la construcción, que inclusive nosotros entendemos que un trabajo en la construcción es un trabajo que es por temporada, o sea, a veces vos tenés trabajo y a veces no tenés, por eso es importante que ellos hagan ese tipo de aportes, pero todos los trabajos no son así. Entonces ellos se agarran de esa situación para decirnos que todos tenemos que aportar a un seguro o a un fondo de indemnización e inclusive pagarnos nosotros mismos la indemnización. O sea, es una locura. No, eso está clarísimo, esto que decís de Larreta, que lo escuchábamos hace un ratito, ya lo vienen planteando desde hace un tiempo y poniendo, ¿no?, un poco el eje o como modelo este esquema que se maneja dentro de la construcción. Ahora, de lo llano, digamos, estrictamente desde lo conceptual de este tipo de proyectos de flexibilización o de eliminación de la indemnización. ¿Cómo funcionaría como para también uno poder entenderlo, que los compañeros puedan entenderlo? ¿Cómo es que funciona que el propio trabajador se estaría financiando su propio despido en caso de que así ocurriera? Sí, lo que ellos plantean es que los trabajadores aporten un seguro de garantía de indemnización. Esto es que todos los meses con los aportes que te descuentan de la obra social, te descuentan del sindicato, bueno, te van a descontar además, o sea que vos mismo vas a aportar ese fondo, una parte de tu sueldo, y una vez que el empleador, por ejemplo, decida despedirte, te van a pagar otro tipo de salario o asignación, ni siquiera te van a pagar una indemnización completa, en función de los meses o de la antigüedad que vos tengas. Hoy nosotros, si nos ponemos a pensar, a vos te despiden de un trabajo, o sea, que te despidan no es solamente una, una cuestión así como de, bueno, vos te despiden y bueno, mañana salís y conseguís otro trabajo y seguramente vas a conseguir cómo pagar las deudas, cómo pagar el alquiler, no, o sea, justamente por eso hay una indemnización que es integral, que ocupe todos los rubros que el trabajador tiene que percibir o que no percibió durante la relación laboral, pero es una indemnización respecto a una decisión que toma el empleador. El empleador tranquilamente te puede despedir, con causa o sin causa, pero te puede despedir. O sea, hoy no podemos decir que el empleador está atado, o frases así como que acá no se puede generar empleo, porque no te dejan generar empleo, porque los impuestos, que esto, que lo otro. O sea, hoy el empleador, si quiere despedir a una persona, les despide. El problema está en que justamente el empleador sigue teniendo sus bienes, y tiene su empresa, que puede ser una pyme, puede ser una empresa más grande, pero el trabajador no tiene esa posibilidad. Por ende, esa indemnización tiene que ayudarlo a que los próximos meses que tenga que conseguir trabajo, salga a conseguir trabajo al mundo laboral, pueda cubrir sus necesidades, la alimentación de su familia, el alquiler, muchísimas otras cuestiones que con una indemnización de este tipo, que sería una especie de sueldo reducido mensual, por una cantidad de tiempo determinada, no creo que pueda hacerlo. Entonces, eso también es grave. Sumado al hecho que no la paga el empleador, la paga el trabajador. Entonces, trasladamos la culpa del empleador de querer desprenderse de un trabajador al trabajador. Ahí también es otra cuestión que es bastante grave. Entonces, hoy lo principal es que si nosotros tuviéramos esta ley vigente, un trabajador lo despiden y queda
sin nada. Es la realidad. Si cobra 50.000 pesos de sueldo, terminará cobrando 30.000, un par de meses. En cambio hoy, con la ley vigente hasta el momento, tiene una indemnización que le permite salir al mundo laboral, seguir buscando trabajo, inclusive cobrar un segundo desempleo que le garantiza al Estado. O sea, estamos hablando de una indemnización y por otro lado estamos hablando de un seguro de desempleo porque el Estado también aporta y ayuda al trabajador, que obviamente siempre es el más desfavorecido en esta relación, sobre todo cuando de un día para el otro te pueden dejar sin trabajo. En eso tenemos que ser claros, no es cualquier cosa lo que se charla. Entonces, bueno, en función de ganar un par de votos más, tiro esto y si me sale, sale, porque el día de mañana es un montón de gente que vos podés despedir, inclusive esto de, bueno, vamos a reducir costos, con esto ayudamos. La verdad que los empresarios lo único que hacen con esto es sumar más para sus bolsillos, y no creo que eso más que sumen lo quieran invertir en otras cosas, en general más trabajo. Creo que no se vio nunca eso. Entonces no creo que esta sea la excepción tampoco. Es el gran mito, ¿no? El gran mito que están Este gran intentando mito, sí, promover. seguramente empezamos a hacer una estadística, no lo vamos a encontrar en ningún lado, y si nos ponemos a ver los espejos de los países del norte, que ellos siempre se reflejan tanto en los países nórdicos, la realidad es que en los países nórdicos este tipo de cosas no se dan. Esto es casi de la prehistoria. O sea, estos tipos quieren que volvamos a la Edad Media a tener esclavos, más o menos. Claro. Más o menos, o sea, bancate vos todo, y bueno. Pero bueno, no es sorprendente, no es sorprendente porque también ellos están aprovechando el envión de una derecha también que se fue. Esto que decía Cristina el otro día, la pandemia nos dejó también un poco esto descubierto, egoísmos, el hombre se puso más egoísta, más, ¿cómo podemos decir? Con más Aferrado miedo. a su interés, exacto, aferrado al interés. También Entonces, producto de los temores claro, que se fueron despertando con todo esto. Ahí, Marce, está Juancito Cuenca, que quería también hacerte una pregunta en relación a esto. Sí, hola, José, ¿cómo va? hola Juan, ¿cómo Eh, estás? mencionaste algo así del objetivo político, de la propuesta, es eh, captar los votos que está perdiendo Juntos por el Cambio por derecha, ¿no? Con las otras fuerzas de derecha. Sí. Yo además quería preguntarte si no tenía también que ver como con un incentivo o con una ayuda, por decirlo de alguna manera, al empleador a deshacerse más fácil por ejemplo, sindicalistas, gremialistas, que puedan molestar, como si funciona también como un incentivo y despido arbitrario. Sí, yo creo que funciona incentivo a cualquier despido, porque no tenés un costo y despedir. A ver, con este tipo de leyes, si no se establecen sistemas diferenciales para los casos particulares, como ser sindicalistas, embarazadas, o inclusive personas con distintas capacidades, esto lo que les deja es un espectro de el empleador, si quiere despedir, puede despedir más, porque no tiene un costo económico. Cuando el gobierno durante la pandemia plantea la doble indemnización, es una ayuda o es un resguardo más para justamente evitar que se salga a despedir masivamente, porque obviamente el empresario siempre quiere ganar y el trabajador es un costo. Entonces, bueno, ese es el problema principal. Juancito, ¿alguna más antes de cerrar? No, clarísimo, la verdad, Marcela. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi cerrando, Marce. Muy cortito nomás como para cortar y ya agradecerte estos minutos. Preguntarte qué lectura, cortito, qué puedes decir en caso de que no nos vaya bien en las próximas elecciones, qué probabilidades hay de que este tipo de proyectos efectivamente avancen y se materialicen en un contexto como este. Y muy altas. O sea, si nosotros no tenemos
la cantidad de diputados, la cantidad de senadores para garantizar que estas leyes no pasen, porque obviamente nosotros podemos hablar que tenemos un bloque de constitucionalidad, que hay que respetar los derechos, pero una vez que esto pasó el Congreso, llegan a los tribunales y esa es otra historia, que nosotros también la sabemos, es la otra reforma en la cual hay que introducirse, la reforma del Poder Judicial. Entonces tampoco nos garantiza el Poder Judicial que realmente se van a respetar los derechos de todos los trabajadores, que somos la gran mayoría de todos. Así que el panorama sería muy malo. Bien. Después, obviamente, un montón de cosas más, pero bueno, en principio esa pérdida de derechos va a ser bastante grave. Bien, bien, clarísimo. Bueno, Marce Leites, te agradecemos. Ella es abogada, especialista en temas administrativos y laborales, así que bueno, clarísimo las explicaciones, los aportes sobre todo, y como decimos siempre, a disposición, y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para abordar todos estos temas. Bien, bueno, buenísimo, no hay problema, chicos. Un abrazo grande. Parece bárbaro.